Hoy voy a hablar con mi estimado Edgar acerca de Calabozos y Dragones. Hola Edgar, ¿cómo estás? ¿Ya tuviste la oportunidad de ver Calabozos y Dragones? ¿Qué tal? Sí, en efecto, ya vi la película y ya tengo una opinión y todo, ¿no? O sea, Ok. sí, sí, venga. Eh, Antes de empezar, yo no he visto la película por esto que no conectó, no es algo que haya sido de mi generación o que nos haya tocado, que haya estado en boga en mi generación. Recientemente ha retomado fuerza por Stranger Things. Hubo una película Correcto. ahí ahí de los 90s, 2000 que la vi, pero era 2001, terrible. 2001 terrible, con Jeremy con Jeremy Irons, Irons, sí. la cual no tuvo muy buenos resultados. Pero bueno, te dejo hablar. ¿Cuál fue tu experiencia de esta película? Bueno, antes de la película, quisiera justamente aportar una cuestión ahí sobre el contexto. Ciertamente es una película que está basada en un juego de rol, ¿no? Que se llama Calvos y Dragones, sorprendentemente, ¿no? Y que está como muy introyectado, como bien dices, en cierta generación. Recientemente fue revivido, como también bien lo indicaste, con Stranger Things y Big Bang Theory, ¿no? Y también un poquito con el hype medieval que implicó, fantástico medieval que implicó Juego de Tronos. Eh, Más allá del juego, creo que en mi caso y en el caso de varias personas que conozco, tiene que ver con la animación de los ochentas, ¿no? Independientemente del juego, que sí era una cuestión rara, muy geek, lo sigue siendo, ¿eh? Sumamente de nicho, la animación de los ochentas sí fue parejo y popular para todos, ¿no? Para todos los niños de mi generación. Y era como, bueno, existían los rumores de que existía ese juego, quién sabe cómo se jugaba, quién sabe dónde se compraba, porque hay que recordar que eran los ochentas y no existía el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces conseguir cosas gringas y todo eso era raro, extraño, a lo mejor un amiguito o un tío te traía alguna cosa rara del gabacho, etcétera, ¿no? Bien, nada más como para explicar el contexto por el cual tal vez a ti no te tocó, ¿no? Pero que todos mis amiguitos estábamos viendo la caricatura, entre otras, por supuesto, ¿no? Y bueno, ya en concreto, en cuestión de la película, como bien lo implicas, ha habido otros intentos de llevar Dungeons and Dragons a la pantalla grande, bastante fallidos, como el de la película me parece que es de 2000 o 2001 con Jeremy Irons, que tenía muy malos efectos, un terrible guión, o bien hubo otras películas, pero que más bien criticaban al juego de rol por el pánico satánico, ¿no? O sea, el pánico satánico de los ochentas, donde todo era satánico. Lo recordaremos, ¿no? O sea, los pitufos eran satánicos, Calabozos y Dragones eran satánicos, y básicamente todo era satánico, ¿no? El metal era satánico, Timbiriche era satánico, ¿no? O sea, todo, incluyendo Calabozos y Dragones. Y hubo dos películas, una sobre un caso de unos muchachos en España que asesinaron a sus papás, ¿no? Y encontraron libros de Calabozos y Dragones, y obviamente el juego tenía la culpa, ¿no? Y otra que culmina con el pánico satánico, o sea, es como el culmen, pues, o sea, el punto más alto, con Tom Hanks, que se llama le cambian el nombre, es Mazes and Monsters, ¿no? O sea, monstruos y laberintos, ¿no? Ujú. Eh, donde por jugar Calabozos y Dragones al personaje de Tom Hanks se le bota la canica, ¿no? Entonces, esto lo hace, hace todavía al juego más de nicho, más raro, ¿no? Y voy a insistir, en México, como no existía el Tratado de Libre Comercio, entonces era material raro y que solamente podías acceder si alguien te lo traía, y además necesitaba que supieras inglés, ¿no? ¿No? Además, ¿no? Entonces esto lo iba complicando todo. Ya después justamente de los noventas comienza a ser un poquito más popular y tiendas como Comic Castle lo comienzan a traer, pero sigue siendo algo de nicho, ¿eh? O sea, sigue siendo algo difícil de conseguir, caro y extraño. Eh, Nuevamente, insistiendo, cobra un interés por Stranger Things principalmente y por Big Bang Theory, que lo vuelve a traer al juego y a la mesa, siendo que habemos personas que jugamos esto hace muchos, muchos años, ¿no? O sea, yo juego, creo que desde los 12 años, un saludo a mis amigos de Cuapa que seguimos jugando y todo eso. Bueno, todo esto para entender el contexto, ¿no? En el que ocurre esta película.
nuevamente, bueno, ahorita Dungeons and Dragons es propiedad de Wizards of the Coast, que hacen varios juegos, incluyendo Magic the Gathering, la cual también es propiedad de Hasbro, ¿no? Entonces, bueno, Hasbro le interesa mucho que vuelva a haber este momentum de Calabozos y Dragones, por lo tanto, pues recurre a lo que todo el mundo recurre cuando necesita este tipo de cosas, Hollywood. Ajá. Y por lo tanto tenemos la película de Calabozos y Dragones. Para no aburrir a nuestra audiencia con todos estos datos geeks, vamos a hablar de lo que nos trae aquí, cine. Y vamos a hablar de la película. ¿Qué ocurre con la película de Calabozos y Dragones protagonizada por Chris Pine y por esta chica que se me acaba de ir el nombre, Michelle Rodríguez, ¿no? Michelle Rodríguez, quien al parecer es la chica ruda por excelencia siempre de Hollywood, ¿no? La que hereda el manto de Vázquez en Aliens 2, ¿no? O sea, siempre es Michelle Rodríguez as Vázquez. Bien, la película es divertida, recurren al humor, un humor muy, muy en el sentido de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Es una comedia al final de cuentas que nos va planteando pues las aventuras de estos, valga la redundancia, aventureros, eh, que van en realidad en escena por escena a recolectar MacGuffins para un fin común, bueno, necesitan algo, ¿no? Como no podemos hablar de spoilers, pues el punto es que van recolectando ítems para tener un ítem final. Eh, Me parece que ya en una cuestión de crítica, no termina de cuajar el guión o nunca existió tal cual, ¿no? Va de escena en escena cómica, en cuestión de comic relief, sí plantea un mundo que los jugadores de Dungeons and Dragons agradecemos, ¿no? O sea, sí está ahí presente Forgotten Realms, ¿no? O sea, sí habla de lugares que los fans dicen, está lugar, está lugar, está lugar, bien, ¿no? O sea, creo que ahí hay unas referencias sumamente interesantes, pero, insisto, el guión no termina de cuajar, ¿no? Con esto me refiero a, pues, el fin último de contarte una historia, la neta sí se siente endeble, pero es parchado por la comedia, ¿no? O sea, hay una comedia ahí que te va llevando y que sí es disfrutable, pero que de repente se te olvida de por qué están haciendo todo, ¿no? Los personajes. Y también, sin meternos en grandes spoilers, el villano es absolutamente irrelevante, ¿no? O sea, es completamente no recordable y pues de repente te acuerdas de que está ahí o ahí estuvo o algo, ¿no? O sea, que aquel que va a ser el antagonista de nuestros protagonistas, el que los va a meter en los problemas necesarios para que nuestros protagonistas superen las cosas, pues la verdad, ¿no? O sea, no tiene nada que hacer. Toda vez que el propio universo de Calabozos y Dragones tiene una galería de villanos sumamente interesantes de los que pudieron haber echado mano en cualquier momento, ¿no? O no. Y entonces, pues así queda, ¿no? Eh, Vamos, en resumen, la película es divertida, ¿no? O sea, sí van, sí se van a divertir en efecto. No esperen grandes cosas del guión, no las van a tener, ¿no? Y cumple al fin con la finalidad del cine, que es entretener, ¿no? Lo va a hacer, no lo va a hacer mal, y pues ya. Para aquellos que quieran, que son muy fans justamente de la animación de la que comencé a hablar, hay un guiño, ¿no? Entonces tampoco les cuento más, nomás les digo que existe algo que pueden ver desde el tráiler, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Eso también se los dejo ahí para el fandom. Y ya, básicamente es lo que traía, profesor. Edgar, me habías comentado algo antes de irnos, que esta es la última oportunidad que tiene Hasbro y la propia compañía de salir adelante, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que, vamos, Hasbro y en concreto Wizards of the Coast se han metido en grandes problemas con su marca Dungeons and Dragons, con su fandom y clientes, ¿no? O sea, al final de cuentas ellos pues venden libros de juego de rol, ¿no? O sea, para que pues, uno vaya poniendo aventuras, ¿no? Y entonces en los últimos meses se metieron en un problema con las licencias
de juego libre, las Open License Game, OLG, algo así se llama, que de repente dijeron, no, pues es que ya no va a ser abierta, ¿no? Esta licencia te permite a ti, Eric, escribir sobre beholders y dragones y hacer y orcos, ¿no? Y hacer una aventura y etcétera, ¿no? Es una licencia abierta. Esto en un breve resumen, ¿eh? Entonces, de repente se les ocurrió y dijo, no, ya no va a ser abierta, ¿no? Y se metieron en una bronca con sus, pues con la gente que juega, que al final de cuentas tampoco es que sean muchos, ¿no? Entonces, tampoco es que sea muy rentable. Y en esta necesidad de vender y vender y vender, decidieron que pues iban a privatizarle a la gente su obra que era abierta además, ¿no? Entonces se metieron en una bronca, ¿no? Y todo esto en las vísperas justamente de la película con la que esperan pues pegar, ¿no? Insisto, este es un breve resumen, es mucho, mucho más complicado, pero pues más o menos así está, ¿no? Entonces a ver si la película lo salva. En cuestiones de justamente crítica contra fandom, haciendo referencia a las estadísticas de Rotten Tomatoes, evidentemente la crítica no le gustó, ¿no? Como bien les digo, no está enlazada dramáticamente la película, no está pasticheada con comedia, ¿no? No obstante, al fandom sí le está gustando mucho, ¿no? O sea, la gente sí la está yendo a ver y está diciendo, no, pues sí me gustó, ¿no? Ya saben, el último resquicio de defensa de una película es, pues a mí me gustó. Pues sí, está bien, qué bueno, y la gente lo está viendo y disfrútenlo mucho, ¿no? Pero no esperen una obra cinematográfica, Profunda. sí, no, para nada, ¿no? Al contrario, ¿no? Última pregunta, mi Edgar. Sí. A la gente que nos está viendo, ¿vale la pena pagar el boleto y para sentarse y echarte tus palomitas en el cine? Sí, vayan, y vayan con sus chamacos si quieren y todo, y sí está divertida, y sí les puede gustar, ¿no? Sí, tiene Ok. buenos chistes, ¿no? Y todo, ¿no? O sea, sí es algo decente y que sí se tendría que ver. Y además sí está teniendo un éxito bastante interesante, ¿eh? Sí, cuando me platicaste esto de la crisis, me recuerdo mucho Final Fantasy, que en algún momento te había comentado que el juego, la franquicia Final Fantasy, existe porque era la última inversión de Square cuando iba a quebrar la compañía. Y Y que ahorita van quebró. en el 16 y quebró la compañía. Entonces, este puede ser un Final Fantasy de Hasbro, ¿no? A lo mejor para rescatar este producto. Entonces, pues quizás valga Para la pena. Dungeons and Dragons probablemente sí lo sea, porque Hasbro vende muchas cosas, ¿no? O sea, Hasbro. Hasbro, Pero Dungeons Dragons va a tronar. Bueno, puede que lo salve o no. o sea, sobre todo porque de verdad hizo enojar a la gente que sí les compra, ¿no? O sea, Ok. a la gente que sí dice, a ver, salió este libro, yo lo quiero, etcétera, ¿no? Entonces, esa gente en particular, y no nada más a los que les compra, a los que les hacen contenido, ¿no? Y vamos, se metieron una bronca con todo el mundo, hicieron enojar a todos. Fueron básicamente como el episodio de Twitter de esta semana del ciclista que quería que estaba enojado porque había una emergencia sobre su ciclopista, ¿no? Así, Ujú. ¿no? Así se vieron de tontos y de egoístas, ¿no? Y entonces, pues bueno, al final de cuentas, a lo mejor esta película, que sí está teniendo un gran éxito, por cierto, pues Ujú. sí le salva la El pellejo. ajá, ¿no? La pifia, ¿no? Porque pues no es muy bueno hacer enojar a tu Al fandom y fandom. clientela cuando además es de nicho, ¿no? ¿No? Y Porque además te vamos, producen cualquiera va a comprar mercadotecnia. Monopoly, y cualquiera va a comprar, ¿sabes? Cualquier otros juegos de mesa, ¿no? Eso no es el problema. O J. Joe's o Lo que tú Transformers, quieras. ¿no? Ajá, lo que quieras, pero Calabozos y Dragones en particular no, ¿no? Entonces esa es la bronca, ¿no? Pues me parece muy buena la opinión. Creo que es muy importante para que la gente sepa. Creo que estaría bien que se empaparan de materiales, sobre todo que hay una serie viejita por ahí de animación que valdría la pena que vieran, que creo que está Sí, gratis en YouTube. la serie de los ochentas de Calabozos y Dragones es muy entrañable, la verdad, ¿eh? O sea, yo la recuerdo con mucho cariño y pues bueno, de hecho justamente es de estas series que cancelaron y que no tuvo final y en 2020 se produjo el final de la serie, ¿no? O sea, con Ok. el guión original, con voces originales y se produjo un poquito con retazos de otros capítulos y Ujú. con retoques y por fin existe el capítulo final, ¿no? Entonces eso nos trajo mucha paz a muchos de nosotros, ¿no? Porque ya saben, los ochentas o no te la transmitían
el final No de te una lo serie, cortaban. o no existía, como en este caso, no estaba producido, Hablando ¿no? de eso, en medio tesitura, había una serie que yo veía que también está muy inspirada y es muy derivativa. Esta es japonesa, que se llama The Adventures of Fly, Dragon Quest. Ah, claro, sí, 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 Esa Dragon me la Quest, sí. cortaron. Ajá, y hasta Sí, ahorita me la dieron. Pero bueno, no pero vamos a soltar. no existía tampoco el capítulo final. Creo que lo volvieron a No, producir o algo así. ya lo volvieron a producir, lo rehicieron desde el principio. Ajá. Por Sí, ahí sí. anda flotando. Sí, te Pero queda, porque todos nos quedamos en esa batalla final, así como que, ¿qué va a pasar? Y no existía lo que sigue, ujú, ¿no? Y así muchas no, otras, o no te lo transmitían también, ¿no? ¿No? Como el no, final aquí de Viajeros en el Tiempo, ¿no? De varias otras series que pues no, nunca llegaba, o lo veías de pura casualidad ahí muchos años más tarde. pues, pues bueno, antes que nada te agradezco, mi Edgar. Estamos en contacto. Primero Dios, seguimos produciendo más reseñas. Síganos en YouTube, en Facebook, Instagram y no olviden que el cine es dopamina para el alma. Hasta luego.